también por comando a través de la consola de nuestro Postgres. En nuestro Architect solamente vamos a utilizar para tener el diseño por esta vez y exclusivamente por esta vez no vamos a conectar directamente a la base de datos. Solamente para poder diseñar primeramente aquí y luego ir realizando lo mismo pero a través de comandos en nuestro Postgres. Lo primero que siempre utilizamos para iniciar nuestro diseño de base de datos sería nuestra tabla países. El uso de Architect, ¿hay alguien que no maneja así como para hacer también el paso a paso con esto? Nosotros, al menos con eso nos basamos en la sede de Ñemby. Sí. Usamos el architect, no sé, los del... Los demás, los demás compañeros de la sede, Fernando, por ejemplo, ¿hay alguno que no maneje la herramienta del Architect? De mi parte, Bueno, creo que vamos a sí tomar. manejo. En mi caso, Bueno, profe, yo también manejo la parte de architecto. perfecto. Entonces, el diseño nada más para poder tener también a nivel visual aquí, no todo en la base de datos, vamos a realizarlo aquí entre tablas. Tendríamos por una parte nuestra tabla países, a los cuales le vamos a añadir los campos de descripción, gentilicio y código. Aparte, el estado y auditoría. De esta manera, esta tabla países vamos a relacionarla directamente a nuestra tabla ciudades. En nuestras ciudades vamos a tener un código de tipo integer, una descripción, también vamos a tener un estado y una auditoría. ¿Cómo sería la relación entre nuestras entidades, países y ciudades? ¿Sería un varios a varios o el código de uno de los dos depende del otro? ¿Un país cuántas ciudades puede tener? Un país puede tener varias ciudades. Ya. ¿Y una ciudad, salvo un caso excepcional, cuántos países puede tener? ¿A cuántos países puede corresponder? Ah, uno solo. A uno solo. Hay un caso excepcional allá en Europa en el que un país pertenece a dos, o sea, una ciudad pertenece a dos países, pero ese caso en sí no vamos a estar cubriendo nosotros. Vamos a utilizar directamente una relación de uno a varios. En este caso es necesario que forme parte de la clave primaria. Es decir, yo necesito que países, el código de países forme parte de la clave primaria de ciudades. Bueno, en este caso no va a ser necesario, entonces va a ser una relación no identificable. Vendrían a ser las rayitas que están entrecortadas, por decirlo así. Para realizar esto mismo que estamos haciendo con la herramienta del Architect, pero nuestro motor de base de datos Postgres y para conocer mejor el lenguaje PGSQL, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una base de datos a la que le vamos a llamar cuarto. Esta parte sí voy a necesitar que entre todos vayamos realizando. Esta base de datos, una vez generada, vamos a abrir una consola y vamos a tipear en ella. Crear table, vamos a crear nuestra tabla países. Le vamos a decir create table países, va a contener un código que va a ser ID país, que va a ser de tipo de dato integer y como va a ser parte de la clave primaria, directamente primary key. ¿Se ve bien la sintaxis en pantalla? Diferencian bien la coma, por ejemplo, del paréntesis, de las letras, el guión bajo. Si agrandás se ve un Sí, poquito mejor se puede porque la ver, verdad que profe. el internet en mi casa es pésimo. Pero si Sí, agrandás se ahí, entiende un poquito más. ahí más o menos qué tal. Sí, ahí se Sí, visualiza bien. bien. Bueno, allí por ejemplo hay un corchete
perdón, una llave y un paréntesis. ¿Diferencian eso? Ahora al ampliar la pantalla sí se logra visualizar bien. Bueno, porque normalmente estos dos objetos, o sea, esos dos caracteres, lo que crea un poquito de confusión. Y entre el punto y la coma, Sí, se distingue. bueno, entonces vamos a crear nuestra tabla países. Esta sería la sintaxis que utilizamos dentro de nuestro motor de base de datos Postgres para ir generando tablas. Create table, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y le vamos a añadir un punto coma simplemente a modo de diferenciar, que es para que el motor reconozca como un salto de línea en caso de que ejecutemos más de una sintaxis por vez. Por otra parte, le estamos diciendo que queremos un campo llamado país descript. Entonces, país-descript. El tipo de dato que vamos a utilizar en este caso va a ser tipo de dato text. No vamos a utilizar el varchar propiamente, vamos a utilizar directamente los campos text. También en estos casos, como son caracteres que son campos que no van a utilizar mucho espacio en la memoria, podemos utilizar el varchar. No va a haber inconveniente con eso. Si utilizamos varchar o character variable, va a dar el mismo resultado a nivel de motor de base de datos. En realidad, esta palabra varchar es simplemente para cortar el character binding a nivel de motor de base de datos y sintaxis Postgres. Especifico eso porque hay otros lenguajes en los que no realiza eso, en lo que es necesario y en los que sí varían el character binding del varchar. En nuestro caso vamos a utilizar varchar para poder acortar la sintaxis en sí. En país de script utilizamos de tipo varchar. El por qué, para poder utilizar alfanuméricos, es decir, letras, a la hora de tipear la descripción de los países. En país gentilicio, el tipo de dato que vamos a utilizar va a ser también varchar para poder tipear. También se puede agregar números, ¿no? Señor, En el text. sí, el varchar y el text permiten los dos ingresar alfanuméricos, es decir, combinación de letras, espacios, en caracteres en general. Números también permite eso. Ya, ok, gracias. Sí, la diferencia está en el límite. El varchar tiene un límite un poquito más, bueno, mucho más bajo que el text. El text se va ampliando y va ocupando espacio y su límite sería el tamaño de la memoria de nuestro servidor. Es decir, podemos tener un text bastante extenso, de ahí a que la consulta o en las acciones que realicemos con ese campo, sí va a depender de qué tantos caracteres esté conteniendo. No nos limita el text, el varchar sin embargo sí limita. Por otra parte, país, código. En el caso de país código vamos a utilizar varchar para poder ingresar lo siguiente, el siguiente valor, más 595 por ejemplo, que vendría a ser nuestro código de país aquí en Paraguay. O en España, por ejemplo, más 34. De esta manera. Entonces vamos a utilizar nomás también varchar por el momento. Luego vamos a tener un estado y una auditoría. En el caso de auditoría sí vamos a utilizar tipo de datos text, porque normalmente o varias de las veces, y para acostumbrarnos también, la auditoría se va extendiendo, entonces es necesario ampliar. Aquí para el estado vamos a tener un caso particular. Todos nuestros estados nosotros vamos a almacenar en base a un tipo que nosotros mismos vamos a crear. En este caso se va a llamar create type estados. De esta manera lo vamos a llamar. Esto va a ser un tipo de dato de num, es decir que nosotros vamos a definir los valores que va a contener y dichos valores van a ser activo, inactivo. El activo e inactivo vamos a utilizar, por ejemplo, para los países. Sin embargo, van a haber movimientos también, en donde vamos a estar utilizando pendiente, confirmado, anulado. Vamos a iniciar con estos 5 tipos de datos. Aquí siempre hay que respetar el paréntesis, todo eso. Y con el punto
y coma nada más vamos a diferenciar que aquí se cierra una línea y aquí se cierra la siguiente línea. Es decir, toda esta sintaxis luego de este punto coma corresponde a otro bloque de código, a otra línea de código. Esto puede ir uno al lado de otro, pero simplemente por cuestiones de pantalla estamos realizando uno debajo de otro. No nos obliga a que sí o sí sea uno debajo de otro ni uno al lado de otro. Sí nos obliga a utilizar el límite de una línea siempre y cuando vamos a ejecutar más de una línea por vez. Sin embargo, si solo vamos a ejecutar lo primero, podemos seleccionar sin el punto coma y le damos ya a ejecutar. No va a crear conflicto de eso. En este caso, profe, eso se crea dentro de... señor, Eso va a ser con una tabla también dentro del... ya, es un campo al que nosotros le estamos definiendo los tipos de datos. Los tipos de datos más comunes son integer, date, varchar, text. El text vendría a ser como un varchar pero con más espacio. El booleano también. Estos son los tipos de datos que más comúnmente utilizamos. El integer solo permite números, el date solo permite fecha, formatos de fecha. Bueno, aquí también vamos a ampliar nuestra gama time. El date solamente permite fecha, el varchar solamente permite, más bien dicho, alfanuméricos, al igual que el text, solo que en el caso del text con más espacio o más ampliado hasta el límite de nuestro servidor, el booleano solo permite verdadero o falso. Todo esto permite también el null, al no ser que nosotros especifiquemos aquí not null. En ese caso no nos va a permitir ingresar datos como nulos, sí o sí por lo menos un espacio, en el caso del varchar, por ejemplo. Sin embargo, en el caso de un date, si nosotros colocamos date not null, allí le obligamos a que sí o sí sea un valor, una fecha. Sí o sí ese campo contenga una fecha. Por el momento no vamos a estar utilizando todavía el not null en estos casos. Vamos a hacer nuestras validaciones desde las funciones, todo eso. Pero sí van a haber casos en el que vamos a especificarle el not null también. Ahora vamos a iniciar con una sintaxis simple para crear nuestra tabla países y ciudades. El tipo de dato booleano solo permite verdadero o falso y el tipo de dato team permite horarios, es decir, con un formato de hora y minutos. Continuando, este tipo de datos de estados, entonces vamos a definir aquí. Si se fijan, siempre en nuestra sintaxis a la hora de crear tablas, a la derecha el nombre del campo, a la izquierda el tipo de dato. Es decir, en primera posición el nombre del campo sin espacios, porque si colocamos espacio ya va a considerar como un segundo valor, como una segunda propiedad. La primera propiedad va a ser el nombre del campo, la segunda propiedad el tipo de dato. Y en la tercera ya depende. Hay casos en los que vamos a utilizar las referencias, los constraints, pero en este caso en específico, cuando se trata de un primary key, directamente le colocamos primary key. Entonces esta sería la sintaxis. En el caso de estado, vamos a obligarle a nuestro usuario, a nuestro administrador de base de datos incluso, a que siempre escriba de manera correcta las palabras. Por ejemplo, activo o inactivo, para que no suceda lo siguiente. Nosotros estemos filtrando todo por activo y nuestro administrador de base de datos, por A o B motivo, colocó así en minúsculas. Entonces no coincide, no sería lo mismo, o con letra capital. Esto no es lo mismo que esto a nivel de base de datos. Hay una función de llamada iLike que sí considera lo mismo estas dos formas de escritura, pero normalmente utiliza también, consume también espacio en la memoria RAM de nuestro servidor a la hora de realizar las consultas si es que demasiado abusamos con el iLike. Entonces en este caso le vamos a obligar a que sí o sí, cuando se van a insertar datos en este campo estado, estén con el siguiente formato: activo, inactivo, pendiente, confirmado, anulado. Que sí o sí escriba de esta manera. Entonces es un tipo de dato que nosotros creamos, que no viene por defecto en el motor de base de datos de Postgres, que nosotros creamos y le decimos que sí o sí tiene que recibir estos valores. Y si le especificamos el not null, incluso no va a permitir el nulo, allí sí
completamente va a estar solamente estos 5 valores. Por el momento, con la sintaxis que estamos creando, sí va a permitir el valor nulo. Esa va a ser una restricción que le vamos a añadir más adelante a otros campos. Entonces, si pueden crear primeramente el tipo de datos de estados, ¿por qué? Porque si no creamos el tipo de datos de estados, por ejemplo, acá a modo de prueba va a ser estados A, e intentamos ejecutar esto, va a lanzar. No existe el tipo estados A. ¿Por qué? Porque el que sí existe es estados que acabamos de crear. Entonces, vamos a borrar esto aquí. Y allí estaríamos creando ya nuestra tabla países. Si pueden, por favor, crear la base de datos cuarto, crear este tipo de dato y crear la tabla países también, llevando en cuenta aquí el tipo de dato que vamos a generar previamente. Profe, una consulta dentro del Architect, ese tipo de estados que se creó corresponde a una tabla también después que va a tener un referencial por o directamente. Desde el Architect a modo de diseño vamos a colocarle nada más varchar. Podemos utilizar Otter, que vendría a ser Otter, para especificar nuestro diseño, que sería otros tipos de datos que no traen por defecto ni las herramientas ni tampoco el motor de base de datos. Puede quedar también de esta manera en tu diseño. Incluso aquí, si quieren que sea más realista, el not null también le marcan como no, perdón, como sí, a modo que eso no aparezca en el diseño. No les van a, por decirlo, en la mesa de defensa no les van a cuestionar el por qué está todo como not null o por qué no tiene esa restricción de not null. Ya depende de la versión que estén utilizando. Hay versiones que por defecto trae marcado que sí puede estar nulo, y hay otras versiones como la que yo tengo instalada que por defecto trae que no se puede instalar que no puede estar nulo ese campo. Por eso, justamente a modo de facilitar y solamente para visualizar nuestro diseño, vamos a hacerlo en el Architect. Sin embargo, la creación de todas las tablas, vamos a ir practicando la sintaxis que utilizamos. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando ustedes necesiten agregarles otras tablas, otro tipo de restricciones, y no tengan que recurrir a la herramienta de Architect, porque normalmente reemplaza o en todo caso vacía las tablas y allí se pierden ya todas las prácticas que estuvieron realizando. Para evitar eso, realizamos de esta manera, de esta forma nuestra práctica así inicial. Y también para aprender a utilizar los tipos de datos, o en el caso de la gente que ya sabe utilizar, para refrescar un poquito la memoria. ¿Alguna consulta o sugerencia hasta ese punto? Los alumnos de Ñemby, No, ninguno. bueno, Ahí primero tenemos que crear el tipo de datos estados y después recién la tabla. así mismo es. Profe, Señor, en el caso del tipo de datos de estado, si yo le quiero ponerle por defecto que me agregue pendiente, por ejemplo, se puede hacer. sí, aquí nada más le añadimos la sintaxis default y pendiente. Puede haber casos que te necesite especificar nuevamente como estados con esta sintaxis, dependiendo de la versión, pero realmente con el default pendiente ya puede, bueno, en este caso sí necesita, si quiere que se especifique nuevamente. Les miento, en realidad eliminé el tipo de dato para mostrarle, previamente le voy a mostrar otro error que suele pasar. Allí, por ejemplo, no existe todavía el tipo de datos de estados, entonces lanza este error nuestro motor. No existe el tipo de estados. Es por eso que es necesario sí o sí crear primero aquí, y luego de eso, en la siguiente sintaxis, que es para crear nuestra tabla, allí sí va a permitir.
Por otra parte, respondiendo a la pregunta del compañero, con el default, con la sintaxis default, pendiente, por ejemplo. Por la práctica, o activo en este caso para los países. Por la práctica que vamos a estar realizando, no usamos nomás directamente valores por defecto. ¿Por qué? Porque desde la función vamos a hacer nuestras inserciones a modo de realizar ciertas validaciones previas. Entonces allí le vamos a ir especificando nomás campo por campo y valor por valor para poder tener también de esa manera la práctica. Allí, por ejemplo, ahora mismo si yo hago un insert into en la tabla países, solamente voy a necesitar el código del país y el resto le vamos a pasar un valor nulo. Y allí si hacemos la consulta a nuestra base de datos, el asterisco from países ya nos retorna y el primero o sea, el único valor que ya toma por defecto sería el de estado como activo. Eso es aplicando esta sintaxis. Ahora bien, si no le añadimos el default y le pasamos como nulo los valores, o no le pasamos, más bien dicho acá en la sintaxis los valores para ciertos campos, simplemente va a permitir el nulo. Ahora bien, por otra parte, otra práctica más, otro ejemplo más, vendría a ser si le añadimos el not null. Al intentar insertar ya nos lanza el valor null para la columna estado viola la restricción no null. Eso simplemente a modo de ejemplo para ir viendo qué errores muestra la base de datos, todo eso. Te dejo allí para que puedan tipear. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran acotar? ¿Qué tal, profe? Profe, yo tengo una consulta. Sí, señor. Junior Hay mucha o Carlos, Carlos, sí. señor. Hay mucha diferencia entre el Pjammin 4 y el Pjammin 3. En el punto aquí de la sintaxis que estamos utilizando, totalmente lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, en el uso de la herramienta podría variar como que el Pjammin 4 necesitamos abrir desde el navegador, pero una vez que abras la consola, la sintaxis se mantiene, es la misma. Al menos en los ejemplos que vamos a estar desarrollando. Bueno, Profe, Señor, ¿será que podemos mostrar la pantalla de tu Architect, por favor? sí, no hay problema. Ahí. ¿Hay alguna duda con esa parte o qué sería? O para copiar. Ya está, profe. Gracias. Dale. Ahora mismo, con esta sintaxis que acabamos de realizar, sería esta primera tabla nada más. Todavía no estamos creando relación ni tampoco la tabla ciudades. Eso solo a modo de acotar. El campo type estados, ¿dónde estaría apareciendo eso, profe? ¿O dónde se guarda? A nivel de base de datos, para visualizar en el PGCat.
En el PG catálogo quedaría eso. Los valores que nosotros le añadimos allí. Aquí en el PG catálogo, la tabla en específico PG type. Aquí se busca por el type name. Hay una subconsulta nuevamente que se realiza para capturar todos los valores que permite ese tipo de datos. Creo que incluso se entrecruzaba más con la otra tabla que era el PG num también, en el cual se guarda el label, el nombre. Y en el PG type se guardan los valores que permite eso. Y quiero ver para abrir. Aquí, por ejemplo, los valores que corresponden al enum type ID 89038 en mi base de datos. En lo que respecta a mi base de datos, esto es lo que define, este valor define el tipo de datos estados. Y los valores que le corresponden serían estos. A modo de ejemplo, nuevamente, vamos a crear un nuevo tipo de dato como llamado estados 2 inactiva. Le vamos a colocar aquí a modo de diferencial. Vamos a dejar nuevamente la síntesis así. Aquí verificamos, por ejemplo, el 89038 contiene estos valores. Y el 89091 contiene estos valores. ¿En dónde se diferencia? En el de inactiva. Todo esto corresponde a estados 2, creo que le colocamos. Y todos estos valores corresponden a estado. Bueno, vamos. La síntesis para eliminar un tipo de dato es drop type estados 2. Esta es la síntesis, drop type estados 2. Para eliminar una tabla, drop table países. Esto lo que realiza es eliminar directamente la tabla. Si nosotros lo que queremos es simplemente vaciar toda la tabla, utilizamos la síntesis delete. Delete países. Delete from países. Entonces allí lo que hacemos es borrar todos los registros que estén en esa tabla. Y vamos a refrescar nuevamente. Sería entonces en catálogos, Postgres, PG catálogo y en las tablas que corresponden aquí al PG en una en específico. No sé si respondí la pregunta o alguna duda más. Ahí en la opción de tipes yo encontré. Ahí se vería directamente la síntesis de creación y todo eso. En types. Si hay alguien al que no le está figurando esta opción, se habilita desde View. Perdón, desde Tools. Server configuración, plugin, edit. Opciones. Aquí en opciones. O sea, en archivo o file, dependiendo del idioma de su pgadmin. Luego en opciones y dentro de opciones se dirigen aquí en display. Display que vendría a ser lo que se visualiza. Y abajo mismo está types. Por defecto el pgadmin 3 no trae marcado esta opción, entonces sería necesario realizar estos pasos, marcar y darle en el OK. Y luego posterior a eso refrescan la conexión, vuelven a abrir, bueno en este caso cuarto, vuelven a abrir y ya va a estar así como las funciones, las secuencias, las tablas, los triggers, ya van a tener también disponibles los tipos de datos. También las vistas. Y al seleccionar uno de los tipos de datos le va a mostrar la sintaxis con la que fue generada eso. En el caso de estados, con los valores activo, inactivo, pendiente, confirmado, anulado. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya está esa parte, así que como para continuar con la siguiente tabla. En mi caso sí ya puede crear ambas opciones, el tipo y países. Perfecto. Ahora, Dame creo que en 5 minutos ya terminó. dale, Yo ahora recién también, profe, voy a empezar. dale, no hay problema.
A modo de Profe, práctica, ¿ese qué parte tengo que crear? ¿Qué parte? una base de datos llamada Cuarto. Dentro de esa base de datos abrís la consola y allí generamos, tipeamos eso. Cuarto le vamos a llamar al proyecto para realizar nuestras pruebas para este pequeño curso. Profe, viste que si por ejemplo yo genero todas las tablas con el Architect y le Sí, pongo el estado, por ejemplo, el tipo de dato Other, ¿verdad? Para cambiar todo de una después, ¿cómo se puede hacer? bueno, Para ponerle estados. de Eh, una no, de una no te va a permitir. Lo que podrías hacer es marcar acá como varchar, porque el Otter tampoco te va a reconocer aquí en el motor, en el Postgres. Lo que puedo hacer es mantener acá como varchar. Por eso justamente en el comenzar estaba nomás como varchar, pero a modo de diferenciar que es un tipo de dato en num, le colocamos el Otter. Si creamos de esta manera, después lo que podrías realizar es alter table, países, alter column, estado, y allí le colocas alter column estado type y en este caso va a ser estados. Using, porque te va a pedir en la mayoría de los casos si es que ya tenés registro nada más, te miento. Si no tenés registro, hasta ahí ya te va a funcionar la sintaxis. Si ya tenés registro, incluso la vas a necesitar utilizar using, y allí le colocas estado, estados. Estado que vendría a ser el nombre de nuestro campo, estados que vendría a ser el tipo de dato. En este caso, permite ejecutar, no le genera ningún conflicto, como que es el mismo tipo de dato. Para asegurar, puedes realizar de esta manera la sintaxis, pero siempre y cuando esto esté ya generado, esto ya exista. Incluso aquí, si es que el campo estaba nulo, que por decirlo, pueden utilizar también el default. Default, y allí nuevamente le especifican uno de los valores, activo por ejemplo. Pero por lo general, ya suele estar ya cargado, por lo menos como varchar. Este using, por ejemplo, es solamente cuando ya tienen ya registros cargados que les va a obligar. Si está vacío, es opcional. Pueden utilizar, así como no utilizar. ¿Respondí a la pregunta o alguna duda más? sí, del Word. Dale. Te Gracias. dejo. Dale. Profe, una consulta. Ahora mismo Sí. vamos a hacer hasta la parte de crear la tabla de países y hasta el alter table, ¿verdad? O sea, insertar un valor. Este es solamente para el compañero, por si es que crean, por si se creó, se generó. Más bien dicho, es para cambiar tipo de datos de una tabla. Ah, o sea, entonces sería hasta lo que sería la tabla de teoría, ¿verdad? Sí, Este texto y sección. Ok. hasta aquí es lo normal. Ya, Porque vamos pero a... Sí. Esto es por eh, si alguien utilizó la herramienta HT directo, nomás conectó y necesita realizar ese cambio. ya. Pero cuando vamos a ejecutar, ejecutamos desde create type, ¿verdad? De estados hacia número, desde Así. encabezado. Ahí vos podés ejecutar todito de una vez. Voy a eliminar los dos. El tipo es estados. Puedes seleccionar todo de una vez y ejecutar. Solamente vas a necesitar que este punto y coma esté bien aquí escrito. O por lo menos antes del create table. Para ejecutar las dos líneas, por decirlo de una vez. Al igual que puedes seleccionar primero una parte, ejecutas eso y luego la segunda parte ejecutas eso. ¿Qué tal ahora? En sí la sintaxis para crear la tabla es hasta el paréntesis. El punto coma es para definir nomás que ahí se cierra la línea. Ya. Esto, profe. De mi parte, al menos ya hasta ahí termino. Bueno,
Esto pueden tener allí en el caso que necesiten en algún momento, que vamos a ponerle más comentarios a modo que sea más útil. Para crear un tipo de dato. Dato en un para especificar. Para crear la tabla países. Ahora vamos a utilizar la sintaxis para crear nuestra tabla en ciudades. Para crear la tabla ciudades. En el caso de la tabla ciudades, vamos a hacer nuestra sintaxis create table ciudades, abrimos paréntesis. El código de ciudad IDCU va a ser integer, el tipo de dato integer, primary key. Para las claves primarias casi siempre vamos a utilizar el tipo de dato integer en los números para después, para que sea más fácil después el tema de realizar las funciones y todo eso, de invocar o de llamar a esos códigos. Cualquier tipo de dato se puede utilizar como primary key, incluso estados. El único problema en el caso que utilicemos estados, por ejemplo, es que una sola vez vamos a poder ingresar activo, una sola vez inactivo, una sola vez pendiente, una sola vez confirmado, una sola vez anulado. ¿Por qué? Porque las claves primarias no se pueden repetir. Y va a ser un poquito complicado trabajar de esa manera. Entonces utilizamos el tipo de dato integer en nuestro caso. No vamos a incrementar, no vamos a utilizar las secuencias en este caso. Vamos a hacer manualmente los cálculos para nuestras claves primarias, cada uno desde sus funciones correspondientes. Nuestro código de ciudad, integer primary key, la descripción de nuestra ciudad, va a ser de tipo varchar nada más. Luego necesitamos el estado de nuestra ciudad, que va a ser de tipo estados también. Cuando creamos un tipo de dato, eso la podemos reutilizar todas las veces que sean necesarios. No es necesario crear un tipo de dato estados, por ejemplo, por cada una de las tablas, sino que esta sintaxis ya la reutilizamos directamente en las siguientes tablas también. Entonces, estado, estados. También una auditoría, tipo de dato text. Y aquí entra una clave foránea. Al crear la tabla, en el momento de crear la tabla, la sintaxis más simple es la de nombrar el nombre del campo, especificar el tipo de dato y añadir directamente referencias, el nombre de donde queremos que referencia ese código. ID país. Esta es la manera más rápida de crear ya un constraint. También hay otra forma, ID país, integer. Allí le especificamos nuevamente foreign key, constraint. Allí le especificamos el nombre, por ejemplo, de las tablas. Aquí nosotros podemos colocar el nombre que querramos del constraint, por ejemplo, primer constraint. Pero ¿qué va a pasar a la hora de utilizar o al mirar la síntesis? Va a ser demasiado extraño. Entonces normalmente ¿qué hacemos? El nombre de la tabla principal, el nombre de la tabla de donde está viniendo y el nombre del campo. O directamente en muchos casos veo también que está como FK nomás directo o PFK, que es el nombre más similar que le asigna el Postgres una vez que utilizamos el Architect. En realidad la herramienta Architect es la que genera estos constraints, estos nombres. Acá nosotros vamos a utilizar ciudades, países, FK. Especificamos el nombre del campo, ID país, foreign key, el nombre del campo después de la sintaxis foreign key recién, y allí nuevamente referencias, países, ID país. Pero como se dan cuenta, es mucho más extensa esta sintaxis de aquí abajo, siendo que podemos aportar todo eso con referencias, países, ID país directamente. Y que tome él por defecto el foreign key completito. A ver dónde no seleccioné todo. La coma, perdón. Allí en este caso lo que estamos realizando es todos estos campos hasta esta sintaxis
vendrían a ser los campos propios en ciudad de script, estado y auditoría. ID país es un campo que creamos aquí, pero para que se pueda dar esta referencia de esta manera, que realizamos, le añadimos referencia a países ID país. Acá incluso nosotros podemos referenciar de la descripción, pero tiene que coincidir el tipo de dato. Ahí sería otro inconveniente. Por ejemplo, el código, suponiendo que era numérico o integer, allí sí podíamos referenciar también. ¿Dónde va a estar el problema? A la hora de realizar las consultas, que compare este código en lugar de comparar la clave primaria. Entonces, eso se puede, pero no está bien. Pero se puede. O sea, para que lleven en cuenta nada más que no es que la herramienta restringe ni el motor de base de datos, sino que la utilidad que le damos es la que nos restringe a referenciar siempre por la clave primaria. Porque en caso contrario estaríamos utilizando de balde un motor de base de datos relacional. Entonces, esta sería la síntesis para nuestra tabla ciudades. Si le pueden agregar también. ¿Alguna duda con respecto a eso? Y no tengan miedo de preguntar, que para aclarar las dudas estamos. Esa segunda opción que hiciste ahí, profe, la referencia, eso generalmente creo que te da ya el architecto, ¿verdad? Sí, así mismo es. El architect ya te genera ese constraint. Y voy a mirar un poco a ver cuál era uno que estaba conectado por architect tech, creo que es. A modo de mostrar nada más eso. Bueno, esto por ejemplo genera así: constraint, estados civiles, pkey, primary key. Pero si se fijan, si nosotros utilizamos en la sintaxis referencias países directamente, el Postgres mismo también se encarga de generar ya ese constraint con una denominación. Ya genera también constraint ciudades primary key. Prácticamente viene a ser lo mismo, solo que por defecto utiliza esta sintaxis: match simple, on update, no acción, on delete, no acción. Por defecto, si es que se borra de la tabla principal y está referido, no permite la herramienta. Sin embargo, nosotros utilizando la sintaxis un poco más extensa podemos especificar que por más que se borre ese código en la otra tabla, o más bien dicho, que permita editar directamente, o al eliminar que elimine directo esos registros, eso es lo que nosotros podemos especificar más por comando. Por defecto, al utilizar así el referencia directamente, trae esta sintaxis, en la que si se edita en el código, en la tabla principal y está referido en la tabla secundaria, en otras palabras, yo tengo acá el código de país 1 para Paraguay. Y si ese código 1 yo quiero cambiar por el código 1000, no me va a permitir directamente. ¿Por qué? Porque ya está referido. Sin embargo, con la sintaxis más extensa nosotros podemos quitar esa restricción, o permitir más bien dicho que se realice de esos casos. ¿Y qué hace? Hace lo siguiente: si yo acá en Paraguay cambio el código 1 por 1000, eso automáticamente ya actualiza acá en ciudades también. Ya reemplaza todo lo que era código 1, ya reemplaza por el código 1000. ¿En dónde está el problema, señor? Bloquear eso, profe, o sea, en el caso de que, o sea, que haga la actualización en cascada, pero que no borre. Sí. ¿Eso dónde se hace generalmente ahí? En la sintaxis, en el on delete. Esto nosotros si le quitamos, viste que acá le dice el not action on delete, o más bien dicho, on delete no action. Si nosotros quitamos este tipo de restricciones, ahí va a permitir, por ejemplo, eliminar, y va a eliminar en cascada directamente, o modificar en el caso de no utilizar el on update. Pero para poder especificar esto necesitamos ingresar directamente completito esta sintaxis, que es la más extensa. Por defecto, al utilizar esta sintaxis abreviada o incluso la herramienta Architect, genera ya con las restricciones de no editar y no eliminar directamente. Cosa que al utilizar una base de datos relacional es lo más lógico.
Aparte y llevando en cuenta que en algún punto, lo cual no es siempre lo correcto, pero a veces facilita el trabajo en la programación, que estén estáticos esos valores o algún valor en específico. Y si nosotros al administrador de base de datos le dejamos modificar cualquier cosa, puede eso también afectar al servicio que estamos ofreciendo a la aplicación al sistema. Entonces, por defecto, trae las restricciones, nosotros podemos modificar, quitar. Solo que si vamos a referir de una tabla a otra el código, no le veo mucho el sentido de darle muchas modificaciones, por decirlo así. Muchas alteraciones otra vez en la tabla principal. O sea, queda desfasado allí el concepto de una base de datos relacional si es que va a permitir borrar y borra todo en cascada. Y aparte para muchas de las validaciones también, no es lo más ideal, por decirlo. Permite, pero no es lo ideal. No, en el tema del borrado sí yo sí seguro lo que debe bloquear, pero en el caso de la actualización nada más. Para que haga esa actualización o el tema de la relación, porque si al borrarlo queda como colgado la información muchas veces. Así mismo, queda lo que vendría a ser como, Cabecera sin detalles y nada, como un perfil. sí, como huérfano, o sea, queda huérfana ese código, esa restricción, ese registro. Y ahí eso crea un conflicto, porque en muchas de las consultas pues entrecruzamos, justamente para eso estamos relacionando, para entrecruzar los datos, para que a través del código de país nomás ya y traigamos toda su descripción, gentilicio y código, para no hacer una consulta aquí nuevamente, mostrar todo eso e ir comparando un país de ciudades que coincida con el código de país en la tabla principal, países. Y ahí nosotros ya accedemos a toda esta información entonces. O sea que esa actualización no altera el ID de país. ¿Cómo sería eso? Pues dice uno país código, entonces ahí nomás que haga la modificación. Este es el campo en sí para guardar más 595, por ejemplo, más 34. Para eso, para ese fin, el tema de país código. Y el ID país es en donde va a guardar código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. En descripción, por ejemplo, Paraguay, uso el ejemplo de España porque justamente hace rato recibí una llamada de España y era más 34, si es que no me estoy equivocando. Los valores aquí, por ejemplo, va a ser paraguaya, nacionalidad española. De esta manera los valores, por ejemplo, esto esté activo. Esto es un modo de contrastar nomás los valores, no es la sintaxis correcta de la que le estoy agregando aquí. Pero a modo de tener más o menos una idea, una noción. Y en la auditoría le colocamos inserción de Torres, la fecha de hoy el 13/07/2021, con el horario a las 19:26. Y nomás para cortar por el momento. Más o menos este formato estaría teniendo aquí. Primary key, código 1, Paraguay, vamos para acá, el gentilicio paraguaya, su código de país es más 595, esto va a ir entre comillas simple luego también. El estado va a ser activo y la auditoría que guarda esto. Código 2, el país España, el gentilicio española, el código del país es más 34, el estado inactivo y la auditoría correspondiente. Para eso estaríamos utilizando este campo de código. El tema de cambiar acá la... ¿Sí? Pones directo estado nomás y después auditoría nomás. No es que le pones país, guión bajo, estado, por ejemplo. ¿Eso afecta en algo o no afecta en nada? Normalmente no entrecruzamos los datos de estado en las vistas. Por decirte, para la vista de personas, directamente usamos el estado que corresponde a esa persona nada más. En ese punto no afecta. Ahora bien, si en la misma vista vos querés entrecruzar el estado del país y el estado de la persona y el estado de la ciudad, de esos registros en específico, allí sí va a afectar. Allí sí va a ser necesario, por ejemplo,
Eh, Dos formas hay. Uno es que el nombre de tu campo lo sea directamente país-estado. Y también aquí ciudad-estado. Un ejemplo de esa manera. ¿Para qué? Para facilitar directamente en la vista y ya llamas con esos campos. Otra forma es que en la vista nada más vos le especifiques con un alias, acá por ejemplo el alias P, y allí le des un alias as país estado. Eso sí es que encontrás un caso en el que necesitas más de un estado en el mismo, en la misma consulta, en la misma vista, para poder acceder a ese valor. Para los ejemplos que vamos a estar realizando, no nos crearía conflicto porque, por ejemplo, en la vista ciudades solamente vamos a ver el estado de esa ciudad. No nos estaría interesando allí el estado del país. ¿Por qué? Porque si ya se encuentra acá referido, sí o sí ya le tenemos que mostrar ese registro. Sin embargo, el estado de ese país si se encuentra inactivo, cuando consultemos la vista de las ciudades, ahí no le vamos a mostrar directamente esa ciudad y por ende tampoco le vamos a mostrar ese código de país. Solamente por esa práctica. Y aparte para después, está así en voz baja, no, mentira. Es para poder reutilizar el código que estemos desarrollando como para poder copiar, pegar y reemplazar directo. Porque la parte de estados, por ejemplo, en gran parte de en todas las referenciales prácticamente vamos a estar manejando. Al igual que auditoría. Ahora bien, si ustedes quieren especificar y se sienten más cómodos, pueden trabajar de esta manera también. País estado, país auditoría. También van a estar en lo correcto, no les va a afectar eso. Ya, yo por ejemplo ahora en países lo que me equivoqué le puse así, P-auditoría. Tipo, como la costumbre de hacer siempre la inicial primero de Sí, lo que vendría a ser la tabla. Pero sí, en ciudades ya hice de otra forma, directamente solamente auditoría. ¿Eso no hay me va a problema. afectar o no? Para las prácticas y para los ejemplos que vamos a ir realizando, puede ser que te afecte en el nombre de los campos nada más. O sea, no va a ser así tal cual, sino que cuando nosotros invoquemos estados, perdón, auditoría me dijiste ahora. Cuando nosotros invoquemos auditoría, vos vas a necesitar invocarle nomás a P auditoría. En eso nada más va a afectar durante el curso. Ahora en el uso de la base de datos y todo eso no afecta. Siempre y cuando se guarden los datos que se necesita para auditoría y para estado respectivamente. Ya. Eso nada más Es, era mi bueno, intriga y mi duda. no hay problema. ¿Otra consulta, otra duda? Profe, ¿hasta dónde se copia? Hasta aquí. O sea que esto puedes tener también, pero a modo de, por si es que necesites en algún momento, por si necesitas cambiar el tipo de datos de una entidad. Profe, el resumen entonces, on date y on delete se queda no action. Sí, Eso es lo recomendado. nosotros, lo recomendado, nosotros les creamos acá el reference, entonces el motor de base de datos ya toma por defecto eso. Y lo recomendado si es que vamos a usar motores de base de datos relacionales es que queden nada más de esa manera, para no dar mucha libertad también a que se cambie o se toquen mucho los códigos. Dependiendo, ahí cambio otra vez mi respuesta, dependiendo de qué tipo de sistemas estemos desarrollando, si hay necesidad de que sí se cambien sí o sí las claves primarias, entonces no hay caso, vamos a tener que quitar por decirlo y permitirle eso. Pero en líneas generales y utilizando bases de datos relacionales, lo más recomendable es que quede eso así, que quede esa restricción. Ok. Si ustedes tienen un caso excepcional en el que sí o sí hay que modificar que en el que sí o sí el sistema tiene que permitir tocar las claves primarias, hay otras formas, por ejemplo, no colocarlo como clave primaria eso directamente y utilizarlo así, por decirlo nada más. Código ciudad, un tipo de dato íntegro. Que este sea el que utilicemos para la referencia y el que se pueda modificar todo. Y que siempre haya una sola clave primaria para las referenciales.
vamos a encontrar casos en los que sí necesitamos más de una clave primaria también. Eso sería un poco más recomendable en lugar de quitarle esa restricción del update y el delete. Por experiencia, sí les conviene que se mantenga eso así, lo que trae por defecto el Postgres. Voy a guardar un ratito ese archivo. Hoy es el 13. Hay que cuidarse hoy. Mentira. ID país, integer, references. ¿Estaría hasta esta parte o falta algo más? De mi parte ya está creado la tabla. Perfecto. ¿Algún otro compañero? ¿Alguien que le falte todavía? Para ejecutar, ¿cómo sería, profe, la parte de ciudades? Aparte, ¿verdad? Si estás copiando así tal cual este formato, puedes seleccionar todo de una vez y ejecutar todo de una vez. Ahora bien, si estás haciendo por parte y esto ya ejecutaste lo primero, entonces solamente la parte de ciudades le das a ejecutar. Seleccionas eso y le das a ejecutar. Por ejemplo, si la tabla ya se creó, ya existe, cuando intentamos ejecutar nuevamente va a lanzarnos. La relación ciudades ya existe. Entonces, una vez nomás ejecutamos cada una de las sintaxis. Si ninguna de las sintaxis todavía ejecutaron, ahí sí pueden seleccionar todo y ejecutar todo de una vez. ¿Les funcionó a todos o alguien le lanzó algún error de sintaxis? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si no hay algún mensaje que alguien grabe, no porque se usa el MIT normal nomás. Nosotros no afecta. Podemos Tengo una utilizar. consulta. Sí, Ayer yo no pude continuar con la clase y no pude levantar el programa que vos habías pasado. sí. ¿Será que al término de la clase me podría ayudar a levantar de vuelta? El día hoy en específico me va a ser un poquito complicado. El día de mañana, después del webinar, podemos levantar ese pequeño proyecto que habíamos hecho. Dale, pues. Hoy tengo nada más un compromiso a las 20 y 15 horas, por eso nada más. Dale, sin problema. No se escucha, Jorge. Monse, ¿pudiste levantar tu PG admin? ¿O no levanta todavía? Sí, Víctor, profe, vos sos estoy de la haciendo seña. Bueno. Víctor era de la seña, yo pensé que era de Fernando. No, de Ñembe. Muy pobre, pues soy Víctor. Yo era también alumno de la sede de Ñemby y prácticamente vivo acá, a cuadras de la sede. Yo vivía en Marsequillo. Ah, Yo me mudé. Alquiler. cerca de la casa de ahí de Juan, entonces. Puede ser. Sí, no, capaz no. Oma Chávez. Es por ahí nomás. Juan por ahí, no, no, mentira. A profe, una ver, consulta donde para cambiar tipo de datos también tengo que ejecutar. no hace falta ejecutar para esta práctica. Esto es solamente para la gente, bueno, pueden tener a modo de guardar y utilizar en algún momento, pero en específico es para la gente que hizo directo en Architect y ahora necesita modificar su tipo de dato. O en todo caso, si alguien creó como varchar acá sin querer y ahora necesita poner otra vez como el tipo de datos de estados, también les va a servir eso. Para tener nada más esta sintaxis. Bueno, ahora si no hay más consultas, vamos a proceder a crear otra entidad más. Otras entidades en realidad.
Nuestra entidad principal aquí va a ser personas. Vamos a colocar la ID per, esto va a ser integer. Profe, antes que avance ahí en la creación de esa tabla, no es que vos al crear una nueva tabla, ¿Sí? te trae 3 campos ahí. El primero nomás es el importante de cambiar. Al crear la tabla desde el architect. Em, No es que al crear una nueva tabla ahí, por ejemplo, en el architect, sí, o si no, si le da doble clic ahí sobre personas, sí. y ahí pues dice Ya. físico y primary key name, dice, ese... Sí. Acá, por ejemplo, cuando creamos una nueva tabla, solamente el primer campo completamos nosotros. Podés también manualmente, pero la herramienta, si es que no completamos eso, se encarga de actualizar directamente. Él le coloca el nombre físico y también el primary key name. De esta manera. Ya completa, por decirlo así. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a crear nuestra tabla que va a ser personas. Esto va a tener un código de persona. Va a ser nuestra clave primaria. Tipo de datos de nuestra clave primaria va a ser integer. ¿Qué campos tenemos en nuestras personas? Profe, esa parte tenemos que copiar también. No, esto es simplemente para tener el diseño. Si ustedes quieren pueden realizar, pero de todas formas la sintaxis en sí que estamos utilizando estamos haciendo acá directo en la base de datos. Solamente que para poder visualizar las relaciones que van a estar entre cada una de las tablas. Para después tener más en claro cómo vamos a trabajar acá con el reference, cuándo vamos a utilizar el primary key, el tipo de dato. El tipo de dato de text les adelanto que no está, que en la herramienta Architect por lo general no trae. En esos casos en nuestro diseño utilizamos el varchar nada más. Y aparte también para saber en base a qué diseño estamos trabajando en nuestra base de datos. Bueno, los datos que solemos almacenar son el RUC, la cédula, el nombre. ¿Qué otro campo? El apellido. Aparte del apellido, en la... Eso sería la tabla que va a ser utilizada a la hora de cargar las facturas y eso, ¿no? En muchos de los casos utilizamos el RUC y la cédula por separado. Por ejemplo, en la cédula ya hacemos las consultas de nuestros clientes con la cédula directamente y a la hora de facturarle les tiramos el RUC que tengamos almacenado y relacionado a esa persona. Ya, pero Aparte, esta tabla persona sería entonces la tabla que va a ser utilizada tanto para ventas y compras. asimismo, les puedo mostrar un pequeño diseño similar al que vamos a estar realizando previamente, a modo de tener una idea en general. Tendríamos almacenado de esta manera. Aquí, por ejemplo, personas y separamos otra vez en tipo de personas para saber si es físico o jurídico. Este es un ejemplo nada más. Ustedes pueden diseñar y depender de la manera que ustedes deseen también, pero para nuestras prácticas vamos a manejarnos de esta forma. Esto puede estar como un campo totalmente aparte del de tipo de persona, o es decir, con una entidad aparte y relacionado, pero para nuestra práctica vamos a utilizar un campo booleano nada más, que le vamos a llamar persona física y va a ser true o false. Si es true, verdadero, entonces una persona, valga la redundancia, es una persona física. Si está como falso, es una persona jurídica, al nombre de una empresa, por decirlo, los datos que estén registrados. Bueno, en esta tabla se está almacenando todos los datos personales directamente y cuando vamos a, por ejemplo, registrarlo como funcionarios, Profe, parece que no se escucha.
no se escucha nada, profe. Al profe no se le escucha. Se le colgó, parece. Alguien me silenció. Ahí está. Creo que la mayoría votó para silenciar por eso. Bueno, por ahí si se me deja de escuchar me avisan nomás también, por favor, gracias. Dale. Este caso, Una con funcionario, creo que te queda. sí. Aquí, por ejemplo, para acceder a los datos de las personas, de esa persona en específico, cuando le contratamos como un funcionario, ya directo a través de esta relación capturamos ya todos los datos. Ya tenemos acceso a su nombre, apellido y cualquiera de los datos que estén aquí. Al igual que, por decirlo, si yo como cuando él era funcionario le actualicé su dirección, entonces eso automáticamente cuando yo le necesito como cliente ya tengo también actualizado. O si como funcionario yo actualicé su correo y después yo le necesito utilizar como cliente, ya tengo actualizado. O como profesional, o en caso de que alguien tenga la parte de medicina, como doctor, como enfermero, como paciente, siempre ya va a estar actualizados sus datos. ¿Alguna duda hasta ese punto? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Por qué en la descripción no pusiste única? ¿Viste que el usuario puede repetir la descripción o no hace falta? Esas restricciones de validaciones las vamos a hacer de nuestra función desde el SP. Ah, ya. Un ejemplo de esa validación, el primer ejemplo que abrimos, ¿no? En países, por ejemplo. Realizamos esta, por ejemplo, una validación. Perform asterisco from países, país descript, upper trim, buscamos si ya se ingresó esa descripción y si ya se ingresó le mostramos ya con un mensaje personalizado un radio exception de ya existen. ¿Por qué? Porque si normalmente le hacemos la restricción única, el problemita está en los mensajes. Acá, por ejemplo, nosotros podemos personalizar las excepciones y mostrar un mensaje en español, por decirlo así, o en el idioma que ustedes necesiten, para que entienda el usuario qué es el problema, que ya existe. Si utilizamos directamente la restricción unique y el usuario intenta otra vez, después que ya vio que está existiendo, intenta agregar el mismo país, le va a lanzar el error, pero que con el texto que muestra en la base de datos. Que normalmente le va a asustar ahí ver mil palabras ahí en rojo. Entonces, para poder personalizar, estaríamos trabajando de esta manera. Y aparte, para tener también práctica con los ray exception, una manera de validar, también puede haber ejemplos en el que utilicemos el unique a modo de visualizar por lo menos y practicar eso. No hay inconveniente con eso. Pero para las prácticas en general, vamos a validar desde las funciones de los procedimientos almacenados en nuestra base de datos. ¿Alguna duda más con respecto al punto? Se entendió, bro. Bueno, continuando aquí, vamos a registrar el nombre, el apellido, la dirección del correo, también la fecha de nacimiento. Profe, discúlpame. Señor. Sí. En MySQL te va a variar. Viste que yo uso Postgres. De hecho que Postgres luego también estamos utilizando ahora mismo. ¿En qué sentido lo de variar en MySQL? Si en MySQL puede variar la sintaxis, me va a preguntar. En la sintaxis de creación de tablas y todo eso. Sí. Hay alguno que otro puntito en el que sí puede llegar a variar. En general, el lenguaje SQL es compatible en los dos. En general te digo. Pero sí hay casos en el que if exists y eso creo que se le agrega un poquito más en el MySQL en algunas sintaxis. Pero en específico para el curso vamos a estar utilizando el Postgres con del lado de la base de datos al menos. Bueno, en el caso de la fecha de nacimiento vamos a utilizar el tipo de dato date. Y en el diseño también vamos a tener ahí a mano y recordar eso. Aquí ya vamos a empezar a copiar.
El correo ya está, la dirección, el apellido, el número de celular sería lo que le está faltando a este diseño per celular. Ahora bien, para saber en qué ciudad y de qué país es esa persona, utilizamos esta relación de esta manera. Llevamos el código de nuestra ciudad a nuestra persona. A través de ese código de ciudad ya vamos a saber esa persona en qué país exactamente nació. La herramienta Architect, en este caso, podemos realizar dos relaciones de esta manera, en la que una de las relaciones, esto va a ser a modo de ejemplo, dentro de la práctica nos vamos a incrustar para no confundir tanto para la práctica básica. Más adelante puede ser que le lleguemos a agregar el campo de doble relación aquí. La primera sintaxis o la primera relación va a ser para saber en qué ciudad nació esa persona y a qué país corresponde. Y la segunda relación podríamos utilizar para saber en qué ciudad está viviendo actualmente esa persona. A nivel diseño quedaría de esta manera. O si queremos nosotros tener un histórico, vamos a tener una tabla intermedia, ciudades, personas. Dependiendo del sistema que vayamos a utilizar, le damos un varios a varios, que no va a cubrir toda la necesidad, porque puede haber casos en el que esto necesita un código propio. Espero no confundirle, pero este es un ejemplo nada más así a grandes rasgos. No lleven mucho en cuenta, pero por si hay alguien que esté necesitando este tipo de síntesis, puede utilizar también eso. El que especificamos de esta manera. Y por ejemplo acá una desde y un hasta, que tendría que haber sido date, pero le estamos poniendo nomás a modo de práctica. Esta relación, por ejemplo, lo que nos permitiría es tener una clave propia acá en ciudades personas para poder incrustar cualquier cantidad de registro y repetir ese código de persona con ese código de ciudad y especificar desde qué fecha hasta qué fecha estuvo viviendo en esa ciudad. Por ejemplo, si esa fuera una de las necesidades, uno de los requisitos de nuestro sistema. Nosotros ahora para la práctica directamente nomás vamos a utilizar para saber en qué ciudad nació esa persona y a qué país corresponde esa ciudad, para poder capturar su gentilicio, el código de ese país, etc. ¿Alguna duda hasta este punto? En el caso, por ejemplo, profe, cuando haya modificaciones, eso no se puede tener directamente mediante una auditoría nomás. Las modificaciones... Alguna modificación, supongamos que ahora vos creaste, le asignaste una ciudad. Sí. Y luego venís y actualizás tus datos nuevamente y cambiar la ciudad. Entonces, sí, se puede tener directamente la auditoría, siempre y cuando esa auditoría esté bien estructurada y sea legible y se pueda comprender. Ahora bien, esta ciudad en específico sería en la que nació. Normalmente la gente no cambia por decir la ciudad en la que nació. Ahora, el caso en el que sí es necesario es cuando, por ejemplo, no te define todavía él en qué lugar nació, entonces le guardamos con un código auxiliar que sería el 0. Por ejemplo, acá en ciudades tenemos un código 0 que es el no definido y que tiene el estado activo que no corresponde a ningún país. Entonces la primera vez le registramos nomás con ese no definido y después cuando se acerca a actualizar sus datos, allí le modificamos. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí no nos afecta mucho en el diseño ni en el motor, porque este código nada más es el que va a cambiar, el que está en personas. Está referido nada más. Ahora bien, si este código, si esta clave primaria es la que necesitamos cambiar, ahí es en donde están los problemas que hace rato habíamos mencionado, que tiene el onUpdate, el onDelete. Pero si es que va a ser la manera en la que me acabas de mencionar, sí le damos luego esa acción y a través del curso también vamos a estar implementando eso, que es, le definimos una ciudad, después la persona se acerca, actualiza sus datos y le cambiamos a otra ciudad. En específico el de nacimiento. Ahora bien, la otra relación que era para saber en qué ciudad está viviendo, ese sí o sí va a ser en constante movimiento. Por si era necesario guardar un histórico en cuáles eran las ciudades en las que estuvo viviendo esa persona, pues donde le agregamos el diseño intermedio entre ciudades y personas.
de por si necesitamos nosotros registrar ese histórico. Si no nos interesa este histórico, directamente podemos mantener nomás para saber, por ejemplo, en qué ciudad estuvo viviendo o está viviendo actualmente. Podemos mantenerle nomás directo de ciudades a personas de esta manera. Si es que no nos afecta o no nos interesa guardar el otro dato. Una duda hasta ahí. La relación quedó colgado nomás ahí por error del architect, por andar creando tabla y es una tabla fantasma por el momento. Vamos a guardar este archivo para poder volver a abrir. Señor, después uno se pregunta ¿para qué hice eso ahí? Control Z no va a hacer ahí, pero para mí que se va a recuperar la información. Ya le presioné varias veces el control Z y no retrocede. De esa acción en específico no retrocede. Vamos a cerrar un ratito. Esas son las cosas, por ejemplo, que las herramientas no le tienen que hacer. Un claro ejemplo ahí. Y bueno, quedó desfasado nuestro archivo. Estaría así. Esa tabla intermedia, por ejemplo, si queremos el histórico, si no nos interesa el histórico, podemos mantener aquí para su ciudad de nacimiento y la ciudad en la que vivió, con una doble relación nada más. Para nosotros en específico en el curso, solamente vamos a utilizar su ciudad de nacimiento, por el momento. Bueno, para no alargar tanto esta parte, vamos a continuar con la sintaxis. También le vamos a añadir un estado y una auditoría. Esta persona, aparte de la ciudad, queremos nosotros saber su estado civil. Entonces vamos a darle estados civiles, va a ser una nueva tabla que va a contener un código propio y una descripción. Vamos a hacer una referencial, le vamos a poner estado y también auditoría a esa tabla. Aparte de los estados civiles de esa persona, acá vamos a ponerle una pequeña auxiliar para que no nos cree tanto problema a la hora de mover el mouse. Aquí vamos a tener los estados civiles. También Profe, el género. discúlpame. Sí. ¿Por qué auditoría es campo, profe? Viste que con mi antiguo profesor nosotros pusimos auditoría tabla. Ahí sí no sabría justificarte lo del profesor, pero en el caso de esta auditoría en especial, ya. Utilizaron otro esquema y dentro de ese esquema tenían la auditoría de la tabla personas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ya. Es una manera de guardar la auditoría para estas referenciales en específico para nuestras prácticas. Vamos a ir guardando nomás acá dentro de cada uno de los registros y mantener allí el histórico directamente. De las dos maneras está correcta, de las dos maneras puedes trabajar. Ya depende cómo te sea más cómodo y cómo puedas utilizar mejor esos datos, esos registros. ¿Y cuál conviene más, profe? Ponerle como campo, ¿verdad? Ahí, dependiendo del uso que vos le quieras dar, te conviene más en la manera que vos selecciones. Para el uso que nosotros le vamos a dar, como es una práctica nada más, vamos a estar utilizando acá dentro de los campos nomás la auditoría. Si vos necesitas después a nivel base de datos darle acceso, por ejemplo, a estos usuarios nada más para que verifiquen la auditoría, por ejemplo, a tu administrador principal de base de datos y no al secundario o al junior que recién está iniciando, ahí sí te conviene separar en esquemas. Para que en un esquema tenga acceso un cierto nivel de usuario y en otros esquemas otro nivel de usuario. En cuanto a seguridad, te conviene tener esa auditoría como tabla. En cuanto a facilidad y dependiendo de qué de tablas realmente estemos trabajando, te convendría tener acá dentro del campo como un campo más directamente. Por eso le ponemos alargado a ese tipo de datos, le utilizamos el text. Te voy a mostrar un ejemplo de cuando utilizamos directo dentro del campo. En este caso sectores nomás, lo directo ciudades podría ser. Aquí por ejemplo el histórico. Inserción y con un salto de línea la modificación en tal fecha y así sucesivamente.
para visualizar de esa manera. Y esto, por ejemplo, nosotros podemos directo mostrar este campo así en una tabla HTML con un onFocus que cuando se posiciona ya le despliega ahí para que visualice la auditoría de esa tabla. Eso son simplemente para dar facilidad. Acá, por ejemplo, por cada acción que va realizando, le inserta un salto de línea y la acción correspondiente. Un salto de línea, la acción correspondiente. Un salto de línea, la acción correspondiente. Todo esto nosotros, dentro de la práctica, vamos a estar mostrando dentro de las funciones, estamos guardando estos formatos. No sé si quedó claro, alguna duda más. Profe, y en la mesa examinadora, ponerle que te pregunta, o sea, ponerle que vos pusiste como campo, ¿verdad? Y ellos te preguntan, ¿por Sí. qué tu campo, tu auditoría no es tabla? Y ahí, O por ejemplo, viceversa, profe. sí, por ejemplo, en el caso de que te pregunten por qué está acá como directamente tu auditoría dentro del registro, para países, por ejemplo, por la cantidad de movimiento de ese registro, ¿qué O sea, tanto se va a depende de estar? lo mucho que use entonces. Así mismo es, para que vos justifiques nada más. Si Ya. vos vas a tocar mucho de ese país, ya no te conviene acá como campo. ¿Por qué? Porque demasiado extenso va a ser y quizás se pierda alguno que otro dato. Y Entonces la dependiendo, respuesta sería, si me preguntan eso, depende porque use mucho o use poco entonces. así mismo es. Si, Ya. por ejemplo, con este diseño así directamente vas a defender, un ejemplo nada más, vos elegiste este diseño, en este caso, acá para países directos, sin llevar en cuenta las otras tablas. Te va a decir, bueno, se registró el país una vez y en caso de que en algún momento se llegó a modificar, a inactivar o volver a activar ese país, nada más en esos casos es que necesito yo la auditoría. Si vos querés una auditoría más profunda y vos tenés como una tabla, ahí le podés decir, bueno, yo elegí utilizar como un esquema y una tabla aparte de la auditoría de mis países, porque a mí me interesa saber qué usuario tocó, qué dato exactamente modificó, lo cual también podemos guardar acá, solo que va a ser muy extenso. Conviene más nomás ya de ahí directamente una tabla cuando ya es muy profunda la auditoría que le vas a realizar. Entonces le decís que quise saber a qué estado se cambió, en qué momento fue, cuál fue el usuario, etcétera. Y normalmente cuando tenemos ya en un esquema aparte de nuestra auditoría, países, allí por ejemplo ya guardamos el ID país, ya le guardamos también el usuario, le guardamos todos los campos, la descripción, así sucesivamente. Entonces ahí hay más, o sea, se guardan más datos. Y si es que vos vas a utilizar dentro de tu sistema mostrar esa auditoría y tenés que trabajar con esos datos, ahí te convendría un esquema aparte y una tabla aparte. Ahora bien, si es una tabla en la cuyos registros no se tocan demasiado, como por ejemplo países. El código de país, por ejemplo, no creo que actualmente varíe mucho una vez que registremos un código actualizado al menos. O el gentilicio, los paraguayos, siempre el gentilicio va a ser paraguayo. A no ser que haya un decreto y se modifique eso. O la descripción del nombre propio del país. Entonces, si no es necesario, podés vos mantener aquí tu auditoría, al igual que podés incluso no tener luego auditoría. Que por decirlo, no necesites vos saber qué cambios hubo en tu tabla, o cuándo se activó, cuándo se inactivó. Simplemente a modo de cumplir también con las exigencias académicas, por lo menos aquí le estamos insertando ahora mismo la auditoría. Ya claro, esto es solamente para las prácticas. Ustedes si quieren profundizar eso, pueden agregarle en un esquema aparte con un código, con una tabla aparte. O incluso dentro del mismo esquema en otra tabla nomás directo se puede también. En el caso de que sea una tabla aparte, ¿cómo sería replicar la misma tabla? Solamente que va a tener ahí la fecha de actualización y qué usuario hizo la modificación, profe. Así mismo, incluso no va a hacer falta relacionar el nombre de la tabla, nomás la poner auditoría países, los campos similares, integer, o sea, clave primaria lo que quizás no tenga, o si tiene que sea otra clave primaria. Porque, por decirte, si ese código de país tiene mucho movimiento, no te conviene utilizar esa clave primaria porque te va a permitir una sola vez. No sé si aclaremos la duda o oscurecimos más.
Creo que recién hiciste una simulación, entonces sería, por ejemplo, país descripción, país gentilicio, país código, estado y directamente el usuario ahí quien hizo la modificación sobre qué campo. Así mismo, eso sí querés utilizar dentro del mismo esquema, porque en el caso del Architect, por ejemplo, solo para un esquema permite el diseño, acá visualmente de una vez. Y si vos necesitas en distintos esquemas dentro de tu diseño, podrías hacerle dos DER, por decirlo, dos entidades de relaciones. Y si va a ser dentro del mismo esquema y vos querés hacer figurar eso dentro de tu diseño, auditoría-países con todos los campos que me acabas de mencionar, incluyendo el horario y todo eso. Ese tipo de auditoría, por ejemplo, conviene cuando realmente vas a utilizar eso dentro del sistema con algún fin, por ejemplo, para mostrarle a nivel estadístico a otro perfil. Por ejemplo, el cajero. Un decir nada más, el cajero le mostramos solamente los géneros y le damos la opción que modifique, edite. Pero a un director de recursos humanos, por ejemplo, le damos ya una auditoría de quién fue exactamente el que tocó todo ese género, en qué momento, o incluso si necesitaba insertar observaciones o si su perfil permitía, todo eso. Entonces hacemos la consulta, guardamos acá los registros y de acá hacemos la consulta para mostrarle eso al de recursos humanos, por ejemplo. Ese es un ejemplo nada más. No creo que suceda en una empresa, aunque suele pasar. El usuario, sin darse cuenta, en realidad provee bastante información, incluso para saber cuántas veces se equivocó, cuántas veces le lanzó error, todo eso para ir almacenando. Ya. ¿Está claro hasta ahí? Sí, el tema de género, profe, como ahí hay dos géneros, masculino y femenino, eso no sería directo nomás crear dentro de personas como un Podríamos también, al igual que los estados civiles, al igual, pero esta parte de géneros, por ejemplo, nosotros así a nuestro nivel, directamente femenino masculino, a nuestra creencia. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, lastimosamente los sistemas tenemos que adaptarnos a ciertas tendencias, entonces convendría no tener ahí género y por ahí un no definido, por lo menos entre no definido masculino o femenino. Eso es a modo de práctica y las exigencias que hoy por hoy se están utilizando. Sabemos nosotros que no es lo correcto considerar eso, pero nuestro sistema tiene que responder a las exigencias o a las cosas que se puedan llegar a dar. Pero es opcional. Si ustedes quieren mantener acá directo como campo, pueden mantener directo ahí como campo. Solo que hoy por hoy, con toda la tendencia que hay, existe cualquier cantidad de géneros actualmente. Por eso, por ejemplo, al menos, y aparte para tener, en realidad, para tener más práctica de relaciones foráneas. Para después, para el manejo acá, por ejemplo, si me dan un segundito, le voy a compartir uno de los proyectitos. Gráfica. Y en las referenciales personas, como para poder tener más combos también acá para seleccionar. Porque si hay uno solo, después a veces complica cuando le queríamos agregar dos o tres más. En mi base de datos en específico sí las mantengo femenino o masculino nomás, pero por si es que hay necesidad de agregar más a eso, para que el sistema cubra eso y se pueda realizar ese mantenimiento desde la interfaz directamente, para que no sea necesario, porque también se puede añadir muchos más valores acá desde la base de datos, pero para que no sea necesario venir a tocar toda la base de datos y alterar eso, para no realizar esa acción. Entonces la mayoría de las cosas la utilizamos así como referenciales para poder después actualizar directamente. Acá, por ejemplo, para poder tener tres combos, el de las ciudades, el del género y el de estado civil. En esos casos, para utilizar de esta manera. Ya, ok, perfecto, gracias. Estado auditorio. Y ustedes, incluso si encuentran más campos que quieren relacionar más aquí, no hay problema, pueden agregarle eso.
En este caso, vamos a mantener una relación de unos a varios. Y aquí, para poder utilizar también el checkbox, bueno, en este no tiene, para poder utilizar en algún punto el checkbox, vamos a ponerle un campo más que va a ser persona física. En este caso va a ser un tipo de dato booleano. Booleano. Acá vamos a guardar verdadero si es una persona física específicamente, falso si es una persona jurídica. Por el momento si le pueden hacer algún script o algo, pueden ustedes mismos generar la síntesis de esto para la base de datos para practicar, pero les adelanto que necesitan primero el de estados civiles y géneros, que es muy similar. Bueno, prácticamente igual es la síntesis para países, solo cambia el nombre de la tabla y de las variables, perdón, de los campos, que en lugar de país descript es sdescript, gendescript. Se le pueden hacer un script o algo mientras, simplemente por el tema del horario. Tengo que prepararme un segundito para la siguiente, para la conferencia que tengo a las 20:15. Y de la gente que se estuvo conectando acá dentro de la videoconferencia con nombre, se va a considerar para la asistencia. O en todo caso, si quieren pueden enviar al grupo, no hay problema tampoco en eso. Y el día de mañana, perdón, el jueves, el próximo lunes, les voy a estar proyectando las asistencias que tengo registradas. Por si es que hay algún nombre que no entra aquí o que no está en el grupo para poder actualizar también eso. Ok, profe. Dale. En todo caso, les voy a compartir este archivo y a la vez la síntesis que le agregamos hoy. Dale, profe. Excepto esta dos. Eso va a estar en una carpeta nuevamente dentro del Drive. Ah, bueno. O sea que dentro de ese enlace van a encontrar dentro de unos minutos, dentro de una carpeta aquí que le vamos a llamar clase 2021-0713. Dentro de esta carpeta van a estar los dos archivos. En unos instantes, sí. Nos estaríamos viendo el viernes, la gente que participe en el webinar, y el resto con los demás el lunes. ¿El webinar cuándo sería? Mañana, profe. El jueves. El jueves, eso como es la compañera, la encargada del grupo, la delegada, envía un enlace, ¿cómo se hace eso? Realmente creo que le van a estar compartiendo un enlace desde la sede, con el área académica o administrativa de la sede. Esa parte no les quiero mentir, pero creo que ellos van a estar compartiendo. Si no me equivoco, creo que era a través de Facebook Live, si es que estoy en lo correcto. Creo que decía eso en la publicación. Pero de que seguro les comparten el enlace para acceder, sí o sí le van a estar compartiendo eso. Ahora le pregunté a la profe Vanina y me dijo que solo es para los de la CDN, que los de no van a tener su webinar. Uno propio también. Entonces, con los compañeros de Fernando nos vemos el lunes y los compañeros de Ñemby nos estaríamos viendo el jueves en el webinar. La siguiente semana voy a ver la posibilidad de tener clases de lunes a jueves directamente, es decir, todos los días, en lunes, martes, miércoles y jueves. Esta semana como fue un compromiso a última hora, mañana mismo no. Ok. Asumí otro compromiso de antemano y no había caso en el horario, no pude atrasarme. Bueno, nos estaríamos viendo entonces en los próximos días. El enlace siempre, hace rato vi una sugerencia de un compañero por el Meet. Podemos también utilizar la otra plataforma que es el Meet, que ofrece la plataforma de Google. No hay inconveniente con eso, depende de la mayoría. O si es que le es más fácil el Jitsi, en el grupo pueden estar opinando o se ponen de acuerdo y después me informan. En mi caso no hay problema, como era la herramienta que el profe me recomendó, o más bien le había recomendado al profe y después todos utilizamos directo nomás. Estamos utilizando el de Jitsi.
Y creo que a veces cuando le dan silenciar al usuario es en donde le crea conflicto a todos los de la sala. Sí, Mon te silenció, profe. Pateca. Está, entonces. Por el momento ya están ya liberados si tienen otras ocupaciones o si quieren ir practicando, no hay tampoco problema en eso. Dale, muchísimas gracias, profe. Dale, dale. Gracias, profe.